El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. El 5 de septiembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, terminando la semana, cuerpos de seguridad del Estado atacaron protestas por servicios básicos y escasez de gasolina en Nirgua, en Yaracuy. En las imágenes publicadas en redes sociales se observa a funcionarios policiales utilizando armas de fuego y perdigones contra los ciudadanos. Además, se registraron varias detenciones. También hubo manifestaciones en Guárico, Bolívar, Lara, Sucre, Aragua y Nueva Esparta. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Justo este viernes, la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que su oficina registró 711 muertes de junio a agosto por operativos de seguridad en Venezuela, llegando a más de 2.000 víctimas mortales desde enero de 2020. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Por cierto, Jorge Rodríguez calificó de basura el reporte de Michelle Bachelet y además señaló a los expertos de la ONU como mercenarios, tarifados, al poner en duda que existan condiciones para llevar a cabo una elección transparente en nuestro país. Varios datos. Nicolás Maduro ordenó un consejo militar para el desarrollo de armas en Venezuela y ampliar la cooperación con sus principales aliados, Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán. Hay dinero para armas, y esto lo decimos nosotros, pero no para alimentos y medicinas, supuestamente por las sanciones. El presidente norteamericano Donald Trump aseguró que Venezuela es un absoluto desastre en el marco de un acto electoral con latinos en el estado de la Florida. Estados Unidos se convertiría, dice él, en Venezuela con esteroides en caso de ganar su contendiente Joe Biden. Hablaremos de esto y más en Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el profesor Héctor Faúndez, es catedrático de Derecho Internacional Público. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer saludarla a usted y a su audiencia. Muchas gracias por llamarme. Conversar con usted, profesor. Decíamos que hoy se registraron varias protestas, manifestaciones por distintos motivos en nuestro país. Quizás la más llamativa, la ocurrida en Nirgua, por la cantidad de imágenes y videos que hay en redes sociales. Allí se puede observar a los funcionarios policiales utilizando armas de reglamento o con perdigones contra los ciudadanos. Justo hoy la alta comisionada denunció lo que está pasando con los cuerpos de seguridad, los operativos en Venezuela. Le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, lo primero que me viene a la mente es señalar que en democracia las protestas sociales y políticas son la forma normal, habitual de hacer política. Es el ingrediente vital de la democracia. Lo que no es normal es la represión de esas manifestaciones sociales o políticas. Y eso, eso es parte también de lo que está contenido en el informe de la misión de verificación de los hechos y en el informe previamente también de la alta comisionada de derechos humanos. Justamente, profesor, si me permite, tenemos un extracto de un video grabado por los ciudadanos en Nirgua. Allí se puede observar a los manifestantes inicialmente pacíficamente protestando. Las razones son los problemas con servicios básicos, la escasez de gasolina, y en un momento determinado se escucha el accionar de las armas de reglamento de los cuerpos de seguridad. Vamos a escucharlo, a reponerlo para los amigos oyentes, ojalá podamos verlo en streaming, y yo le pediría un comentario. ¡Unidos!
Bueno, parte de uno de los videos, uno de los tantos videos que se han publicado en redes sociales. Yo le pedí un comentario, profesor, porque, insisto, hoy justamente la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha denunciado esta situación. Más grave aún, ha hablado sobre las víctimas mortales por acción de los cuerpos de seguridad y la reacción del equipo de Maduro ha sido calificar el reporte de basura. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, yo no he podido ver el vídeo que usted ha exhibido, ¿no? Pero lo que sí puedo decirle es que de acuerdo con el derecho internacional está regulado el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones. Eso no es de recibo, no es aceptable en una sociedad democrática. Eso se encuentra estrictamente regulado por el derecho internacional y ha sido objeto de severas observaciones, no solamente por parte de la alta comisionada, sino que también en el informe que se acaba de ir por la misión de verificación de hechos, pero es también parte de lo que han sido muchas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Venezuela. Ahora, en cuanto a la descalificación que ha hecho el señor Cabello del informe de Michelle Bachelet, quiero recordar, en primer lugar, que el Estado venezolano se negó a recibir a la misión especial de verificación de hechos en Venezuela, se negó a conversar con ellos, se negó a entregar la información con el pretexto de que ellos estaban colaborando con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De tal manera que yo no entiendo el hecho de que se le niegue el acceso a unos y al mismo tiempo se descalifique a la otra. En segundo lugar, creo que es importante observar también en estas descalificaciones, en esta denominación de mercenarios por parte de Diosdado Cabello o también del embajador Valero en Ginebra, descalificando a los miembros de la misión y al informe de la misión especial como el producto de unos mercenarios. Quiero destacar que esa misión especial fue ese producto de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de septiembre del año pasado, en el cual se deplora las graves violaciones de derechos humanos que están cometiéndose en Venezuela. Se lamenta la falta de cooperación por parte del Estado con los organismos internacionales establecidos por tratados y al mismo tiempo se advierte que si continúa ese deterioro del Estado de Derecho, de la erosión de las instituciones democráticas y de violaciones de derechos humanos, se va a proceder incluso al establecimiento de una comisión de investigación de esta situación. De tal manera que si se trata de mercenarios, entonces mire, tendrá que descalificar a mucha gente, no tendrá que comenzar por el Consejo de Derechos Humanos, que está conformado por 47 estados. Es el Consejo de Derechos Humanos el que estableció una misión independiente que hizo este informe que se ha estado comentando en los últimos días. Llama la atención, profesor, que el equipo de Nicolás Maduro utiliza todas sus baterías para descalificar el informe y justo hoy, cuando Michelle Bachelet hace la siguiente denuncia, con hechos corroborados con su personal que está en el terreno. Exactamente. Insistan, perdón, con esos argumentos. Yo le voy a pedir, vamos a escuchar brevemente una parte de la intervención de la alta comisionada y le pediría su reacción. Sí, me parece que se escucha muy bajito. Pero sí, en todo caso, profesor, sí, ella lo que viene a decir es que su oficina registró 711 muertes de junio a agosto por operativos de seguridad en Venezuela, llegando a más de 2.000 en el año. Víctimas desde enero de 2020. ¿Qué puede decirnos, profesor? Sí, bueno, mire, son muchas muertes que además ella las califica así, de muertes,
no es gente que ha muerto de una pulmonía o de gripe, de coronavirus. No, es gente que ha muerto como producto de la represión de manifestaciones pacíficas. De tal manera que eso resulta extremadamente grave, y es lo que ha sido calificado en el informe de la misión especial como un crimen de lesa humanidad. Entre paréntesis, si me permite, María Alejandra, es importante que en todos estos pronunciamientos de los funcionarios del Estado, de Diosdado Cabello, de Valero, de el ministro Arreaza, en fin, en todos estos comunicados se descalifica al mensajero, pero no hay absolutamente ninguna referencia, ningún comentario a los hechos que allí se están denunciando. No hay ninguna forma de desmentir esos hechos porque está muy bien documentado. Es un informe sólido, contundente, con mucha información de fuentes primarias, corroborada por otras fuentes, de tal manera que es un informe extremadamente grave, extremadamente serio, que las autoridades del Estado no han sido capaces de desvirtuar. Experiencia, ¿cree usted que luego de la discusión que se ha dado todos estos días en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, finalmente se apruebe la prórroga de esta misión, incluso se exija al Estado venezolano permitir su ingreso a nuestro país? ¿Qué opina usted? Bueno, no sé qué es lo que va a decidir realmente el Consejo, ¿no? En primer lugar, hay una batería de recomendaciones que hace la misión especial, más de 60 recomendaciones, algunas para el Estado, algunas para la sociedad internacional o para Naciones Unidas, pero además están los elementos que se incorporaron en la misma resolución del Consejo de Derechos Humanos, la resolución 4225 de septiembre del año pasado, en la cual no se menciona necesariamente la posibilidad de prorrogar el mandato de esta misión, sino que de ir un paso más allá y crear una comisión de investigación. Tampoco se ha dicho cuál sería el lapso que tendría esa eventual comisión para realizar su tarea, pero esto es, si usted quiere, son pasos adicionales, cada uno más duro, cada uno más fuerte, más de mayor intensidad. Finalmente, profesor, le preguntaría, recordábamos hace algunos días lo que ocurrió en el 79 en Argentina, y de esto hemos hablado con usted en algún momento. La Comisión Interamericana, presidida, por cierto, por un venezolano, logró ingresar a ese país y tomar de primera mano el testimonio de familiares y víctimas de la dictadura de Videla. Todo eso ocurrió producto de la presión internacional. Yo le pediría un comentario, salvando evidentemente las distancias entre ambas situaciones y ambos países, pero quisiera su opinión al respecto. Lo escuchamos. Sí, el elemento común de que en ambos casos se trata de dictaduras, de una represión terrible, de miles de muertos, casos de tortura, centros de detención clandestina, centros de tortura en ambos casos, tanto en Argentina como en Venezuela. Hay una diferencia, sí, un tanto anecdótica, no sé si usted estará enterada. De alguna manera, la visita de la Comisión Interamericana a Argentina fue prácticamente el producto de un malentendido, porque el secretario de la Comisión Interamericana en ese momento era un señor un boliviano de apellido Reque, que ellos lo confundieron con otra persona del mismo apellido que era más o menos simpatizante de la dictadura militar, y dijeron, bueno, mire, con esto no vamos a tener mayor problema, y la vamos a admitir. Pero aún así,
Una vez que cometieron el error, entre comillas, de admitir la visita de la comisión, ellos tuvieron que realizar una serie de tareas para tratar de encubrir las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, uno de los casos más notables, uno de los casos más notorios, era el de la Escuela de Mecánica de la Armada, convertida en un centro de tortura, y como se sabía que había algunos testigos que iban a declarar sobre el uso de ese centro de tortura, lo que hicieron fue prácticamente transformarlo. Donde había, por ejemplo, un buen ascensor, lo quitaron, tapiaron las paredes y ahí no había absolutamente nada. Hicieron una serie de cambios y transformaciones con la intención de engañar a la Comisión Interamericana, lo cual ciertamente no se pudo. En definitiva, la verdad siempre sale a flote y las dictaduras de una u otra manera terminan y tienen que rendir cuentas. Mucho más en este momento cuando hay instrumentos tan sólidos para los efectos de perseguir la responsabilidad penal individual de los responsables, ya no de violaciones de derechos humanos, sino de crímenes internacionales. Héctor Faúndez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Él es catedrático de Derecho Internacional, profesor universitario, conoce perfectamente de estos temas. Y bueno, lo que ha pasado en el marco de estas protestas en varios estados del país, la acción brutal, le diría yo, de los cuerpos de seguridad de Estado. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente de lo que ha ocurrido en Yaracuy y las palabras de la propia Michelle Bachelet hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas actualizando informe sobre Venezuela. Ella advertía, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, sobre la cantidad de muertes que ha registrado su oficina producto de operativos de seguridad, más de 700 entre junio y agosto, llegando a más de 2.000 desde enero de 2020. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. La distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología.
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el ser humano. RCR. Todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Conexión 750 y estamos tratando de contactar con un periodista desde Cuy para conocer los detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y para que nos explique algunas de las imágenes que ha trascendido, sobre todo a través de redes sociales. Vamos a reponer una específicamente que tiene que ver un momento en el cual los cuerpos de seguridad, aparentemente policías, detienen a uno de los ciudadanos, intentan impedir esta acción y vamos a escuchar justamente el sonido de fondo. Ojalá podamos verlo en streaming para los que nos siguen a través de internet. Y bueno, los ciudadanos se quejan amargamente, reclaman a los efectivos de seguridad que ellos seguramente están viviendo las mismas penurias que todos los venezolanos. Vamos a reponer este sonido muy corto que han publicado algunos medios, incluso diputados. Mira, van a cerrar aquí, a donde me metí. Bien, estamos viviendo lo que ustedes están viviendo, creo que se escucha perfectamente el reclamo ciudadano ante la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, y comentábamos con el profesor Funde justamente la coincidencia del informe, la actualización de Michelle Bachelet sobre estos temas, la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, la reacción del equipo que acompaña a Nicolás Maduro y, bueno, estas imágenes que hemos visto, los hechos en Nirgua, en otras, por cierto, localidades de Yaracuy y en varios estados de nuestro país. Hoy hubo protestas en plena pandemia, en Guanacaste, Aragua y compartidas. Tiene que ver con los servicios básicos, los problemas de los servicios básicos, con la escasez de gasolina, los bajos salarios. Bueno, para que se hagan una idea, el dólar paralelo ya superó los 430.000 bolívares. Ayer comentábamos con uno de nuestros invitados este tema, lo que está ocurriendo con la devaluación, el periodista Víctor Salmerón. Algunos especialistas como Francisco Monal dicen ahora sí regresamos al 4.30, solo que con 13 ceros más. Estamos hablando de lo equivalente
usted le agrega los 8 ceros que le quitó esta administración. Hablo de Nicolás Maduro y el expresidente Chávez, de 43 billones de bolívares. Habla con países que han vivido procesos hiperinflacionarios parecidos al nuestro, la destrucción prácticamente de nuestra moneda, producto no de las sanciones, sí de la política económica y del modelo que han intentado imponer a toda costa en nuestro país. Antes de hacer la pausa por la publicidad, a propósito de la misión enviada por Josep Borrell a nuestro país, saben ustedes, hay personal diplomático enviado alto comisionado para los asuntos exteriores de la Unión Europea, alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, para explorar aparentemente algunos caminos de cara a una posible elección. Bueno, ha habido toda clase de reacciones, desde ayer comentábamos algunas. Hoy el Partido Popular Europeo emitió un comunicado. Ellos se preguntaban en redes sociales, estimado Josep Borrell, ¿enviaría una misión oficial para hablar con Lukashenko a espaldas de la oposición? Entonces, ¿por qué hacer eso con Maduro, blanqueando así su relación? Queremos explicaciones, y en la carta ellos dicen estar alarmados por los reportes de medios de comunicación sobre la visita de esta misión a nuestro país para evaluar la posible postergación de los comicios parlamentarios que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Habrá que ver en qué termina esto. Ellos aparentemente van a permanecer en Venezuela hasta el día lunes, hasta la próxima semana. Vamos a una pausa. A eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca tu y que contiene asistencia primaria de salud, hospitalización, cirugía, oftalmología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos. Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos.
Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en el marco de esta intervención de Michelle Bachelet sobre nuestro país, alta comisionada de Derechos Humanos, hizo referencia a un tema que generó bastante ruido, por decirlo menos. De momento algunas reacciones, sobre todo en redes sociales, y tiene que ver con la migración, una situación que hemos seguido de cerca desde este espacio. Ella decía palabras más, palabras menos, que reconocía los esfuerzos de las autoridades venezolanas hacia los migrantes retornados al país. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó las violaciones a derechos humanos de estos venezolanos que por necesidad en medio de la pandemia han tenido que regresar a casa en medio de la estigmatización de las autoridades, yo les diría que hasta de la persecución y la amenaza de enviarlos a cárceles como El Dorado. Nos acompaña Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues le pediría a nuestro invitado una primera valoración o reacción en torno a, digamos, la posición asumida por Michelle Bachelet, o al menos lo que ha explicado en el marco de la presentación de la actualización de su informe sobre nuestro país, que contrasta diametralmente con lo que ustedes han documentado o han venido denunciando en el Centro de Derechos Humanos. ¿Qué puede decirnos? Y en ese punto específico de los retornados o de las personas retornadas hacia Venezuela, la presentación oral que hizo hoy la alta comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos tiene una particularidad, y es que por una parte reconoce los esfuerzos del Estado venezolano en torno a la atención de esta particularidad de los retornados, pero manifestó también, así como nosotros lo hicimos en el par de informes que preparamos en los últimos 3 meses, manifestó también el hecho de las malas condiciones en las que se encontraban muchos PASE, muchos puestos de asistencia social integral, que es en los lugares donde eran obligados, o son obligados, incluso el día de hoy, los retornados a hacer las cuarentenas. La verdad es que el informe presentado hoy no se comparece con la gravedad de los datos que nosotros expresamos en nuestros informes. Hubiésemos querido un poco más de contundencia de parte de la alta comisionada. Sin embargo, al menos el tema fue puesto en la palestra en la actualización oral que presentó hoy Michelle Bachelet. Pero es que además ustedes hablan en el informe titulado El espejismo del retorno con lujo de detalles, citando los testimonios de algunos de estos venezolanos, la falta de agua potable, de alimentos, las malas condiciones, la asistencia médica, la censura, las amenazas y la corrupción. Yo le pediría un comentario porque, insisto, cuando uno lee el informe que ustedes realizaron y escucha la intervención de Michelle Bachelet, son dos realidades distintas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos en torno a la información que hemos proporcionado en los reportes que hemos hecho. Reportes que además conocen en Ginebra, reportes que además conoce el equipo de la alta comisionada que se encuentra en Caracas. Un comentario que debo hacer
responsablemente, es que quizás el tono de Michelle Bachelet en las últimas actualizaciones orales que ha hecho ante el Consejo se debe a la necesidad que ha manifestado la oficina de permanecer en Venezuela. Entonces, yo supongo que lo que ha ocurrido es una disminución del tono beligerante de parte de la oficina de la alta comisionada en estas actualizaciones para tratar de priorizar la firma de un nuevo memorándum de entendimiento entre el Estado venezolano y esa oficina para que oficiales de esa oficina puedan permanecer en Caracas. Ahora, esta decisión, digamos, es motivo de la observación de nuestro invitado de matizar este tipo de denuncias. No ha salvado a Michelle Bachelet de la descalificación del equipo de Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez dijo que su reporte era, palabras más, palabras menos, basura. Y los funcionarios de Naciones Unidas, unos tarifados. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, esa la verdad es que es una respuesta que implica un desprecio a los sistemas internacionales de protección en derechos humanos. Esa es una respuesta que ha tenido el Estado venezolano en los últimos años y, de hecho, si hacemos una comparación con el sistema interamericano, todos sabemos que Venezuela ejerció un proceso de huida del sistema interamericano. Permanece en el sistema universal, pero cuando le conviene la información, pues entonces la recibe con beneplácito. Cuando no le conviene la información, entonces atacan directamente a los emisores de los reportes o de los informes. Ahora, con relación a los migrantes, yo le preguntaría, porque en su momento, y ustedes lo retrataron en el informe del Centro de Derechos Humanos, se les estigmatizó como armas biológicas, como trocheros, como bioterroristas, y existía la amenaza cierta de enviarlos a una cárcel como El Dorado. ¿Qué información ustedes manejan sobre estos temas? La persecución prácticamente de los venezolanos que han decidido regresar, sobre todo por los pasos ilegales en medio de la pandemia a nuestro país. Lo escuchamos. Desde el punto de vista de pronunciamientos de parte de funcionarios públicos venezolanos, pareciera que en el último mes esa práctica cesó. Nosotros entendemos que sí se iniciaron unos procedimientos judiciales y unas investigaciones de parte del Ministerio Público en contra de algunas personas que ingresaron por pasos no autorizados a Venezuela. Sin embargo, lamentablemente, no hemos tenido acceso a las víctimas que han sufrido del inicio de estos procesos judiciales o investigaciones por parte del Ministerio Público. Ahora bien, las condiciones no adecuadas en los puestos de asistencia social integral entendemos que permanecen, porque son los reportes que nos han seguido llegando desde puestos fronterizos. Sin embargo, ahora con la nueva dinámica de apertura o de cese de restricciones en el suelo colombiano, hemos notado cómo ha empezado a ocurrir un nuevo reflujo de retornados o de personas que se encontraban en Venezuela y han tomado la decisión ante la disminución de las restricciones en Colombia de empezar a trasladarse nuevamente hacia ese país y en consecuencia luego hacia el resto de los países suramericanos. Nosotros avisoramos que en el futuro cercano de disminuir las restricciones a nivel mundial, pero puntualmente en Sudamérica, las restricciones de movilidad, y al término de las cuarentenas obligatorias y el cese de la pandemia, el caudal de migrantes forzados venezolanos seguirá aumentando, porque las causas estructurales de la migración forzada no han cesado. La emergencia humanitaria compleja permanece totalmente vigente en el país y, en consecuencia, una vez se abran las fronteras, no tenemos duda de que va a haber un reflujo importante. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque ocurrió que Nicolás Maduro, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, no sé si por primera vez, pero sorprendentemente reconoció el problema de la migración. Él lo atribuyó a la política de los Estados Unidos. Eso llamó porosamente la atención de medios de comunicación, sobre todo en Colombia. Hablaba de la xenofobia que sufrían los venezolanos en América Latina, pero nada dijo
sobre la persecución y la estigmatización en Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Bueno, lamentablemente esa declaración lo que implica es tratar de señalar errores o conductas negativas en terceros y no reconocer las propias, más cuando se detenta el poder en el Estado venezolano. Las causas de la migración forzada siguen vigentes. Lo hecho en perjuicio o la mala atención de la población retornada que ha ingresado a Venezuela es algo que ocurrió y es algo que sigue ocurriendo. En la medida que disminuya la cantidad de personas que intentan retornar a Venezuela, evidentemente ese será un problema que se esfumará, pero el problema nodal sigue estando allí. Seguimos teniendo personas de nacionalidad venezolana en altas condiciones de vulnerabilidad, en zonas fronterizas y en terceros países. Y eso es algo de lo que Venezuela debe preocuparse, pero también los estados de acogida deben preocuparse, porque la migración forzada, lamentablemente en el caso venezolano, llegó para unos años. En los últimos días, producto del informe de la misión de verificación de determinación de hechos de Naciones Unidas, el equipo de Nicolás Maduro ha tratado de descalificar ese reporte, tratando de hacer ver que ellos ya colaboran con la oficina de Michelle Bachelet, por lo tanto no habría que darle demasiada importancia. Yo le pediría un comentario acerca de la reacción en cadena, sobre todo de los países democráticos, rechazando lo que se dice allí, pidiendo incluso la prórroga de esta misión y que se le permita ingresar a Venezuela. Lo escuchamos. Bien. Déjame organizar las ideas. A ver, Michelle Bachelet tiene un mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su oficina tiene un mandato otorgado por ese órgano de Naciones Unidas. La misión de determinación de hechos, ese mismo órgano, es decir, el Consejo de Derechos Humanos, le otorgó un mandato para hacer una verificación sobre ciertas violaciones de derechos humanos muy específicas desde 2014 hasta la actualidad ocurridas en Venezuela. El informe es sólido, el informe es portentoso y el informe documenta de una manera clara que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes internacionales. Entonces, yo no entiendo cómo, si el Consejo de Derechos Humanos delega a la oficina de la alta comisionada, lo que hace la oficina de la alta comisionada, y está bien, salvo el día de hoy, que ha promovido o que ha presentado un informe que no cayó muy bien en el Estado venezolano, y lo que hace otro órgano, también con un mandato del Consejo de Derechos Humanos, no está bien. Eso es una hipocresía respecto de los organismos internacionales de protección. No puede ser que lo que me convenga o lo que más o menos me convenga lo defiendo y lo que no me conviene no lo reconozco y lo ataco. Ese no es el comportamiento que necesitamos de estados decentes en el siglo XXI en el mundo. Y esas son las cosas que se deben cambiar en Venezuela y en otros países que tienen comportamientos similares que implican lesiones a derechos humanos. Le pregunto una incidencia. Ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica tuvieron la oportunidad de colaborar con la elaboración del informe o, digamos, aportaron algún tipo de información en el caso concreto del reporte de la misión de determinación de hechos de la ONU. Sí, el Centro de Derechos Humanos aportó información a este mecanismo internacional de protección, así como lo ha hecho igual con la Oficina de la Alta Comisionada, con la Comisión Interamericana y con cualquier otro que se ocupe de trabajar sobre Venezuela. Hoy Michelle Bachelet reconocía o denunciaba, mejor dicho, una vez más la persecución contra defensores de derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario y su reacción al respecto sobre este tema en específico. Bueno, la sociedad civil venezolana organizada ha resistido los últimos años en un contexto autoritario y ha generado capacidades de resiliencia. Por suerte, al día de hoy no enfrentamos una realidad tan dramática en ese punto específico como si la han enfrentado colegas defensores y defensoras
en otros países en otros momentos históricos. Y puedo hablar de Colombia, puedo hablar de Perú, puedo hablar de El Salvador, puedo hablar de Guatemala. Sin embargo, es importante que la labor de protección de personas que realizan las organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras o cualquier clase de organización social sea protegida por los organismos internacionales de protección, porque ese es uno de los pilares de las sociedades democráticas modernas, y eso hay que entenderlo. Como la libertad de expresión es un presupuesto de la democracia, la defensa de derechos humanos en tiempos modernos también lo es. Eduardo Trujillo, de gracias por acompañarnos, como siempre, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy con la actualización del informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, y el debate que se ha abierto sobre el informe de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU sobre nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con buenas noticias, a pesar de esta cantidad de acontecimientos en torno a la crisis de nuestro país. Avanzan las investigaciones para la elaboración de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica Novavax asegura que entró en fase final de los ensayos clínicos para la elaboración de este fármaco. Otro tanto ha anunciado la farmacéutica Johnson & Johnson, la empresa Johnson & Johnson. Está en fase final, hay una prueba en 60.000 personas en 3 continentes. Podría estar disponible en los primeros meses de 2021. Es la cuarta vacuna en entrar en fase previa a la venta. Una sola inyección bastaría para estar protegidos mucho tiempo. Es la información que ha trascendido en torno a estos avances científicos que ojalá se materialicen para poner freno a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el planeta y con especial dureza a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción César Roles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.